Muy bien. Gildalia, Dios te bendiga. Amén, amén. Igual, mi ¿Podrías, hermana. amén, podrías orar para iniciar nuestra lectura de hoy, por favor? Sí, sí. Amén. Señor, te alabamos porque eres nuestro Dios, nuestro Rey soberano. Bendito sea, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar este hermoso libro, Señor. Permite, Padre Santo, que nosotros podamos aprender, mi Dios. Y si hay alguna cosa que tengamos que aplicar a nuestras vidas, que no dudemos en hacerla, Señor. Mi Dios, gracias por la vida de mi hermana Chani y gracias por cada una de las que hoy nos pudimos conectar para leer este libro y también para escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Gildalia. Pues vamos a comenzar en la página 51. Yo voy a empezar con este primer subtítulo y luego ustedes me ayudan, como siempre hacemos, con la lectura. Ana, Dios te bendiga. Qué bueno que te pudiste conectar. Dios Dios le te bendiga, bendiga. hermana. Feliz Amén. noche. Buenas noches. Amén. Pues yo voy a leer el primer subtema que dice, su felicidad por el cumplimiento de la promesa. Recuerden que estamos en Sara, ¿verdad? Hablamos de ella ya de su desatino en el caso de Agar. Hablamos ya sobre su perseverancia a través de años de silencio y hablábamos mucho el miércoles pasado acerca de tomar malas decisiones, de desesperarse, de ayudar al Señor, que no necesita ningún tipo de ayuda. Pero hoy vamos a hablar de Sara acerca de su felicidad por el cumplimiento de la promesa. Entonces leemos de la manera siguiente. Página 51. La próxima vez que el Señor apareció ante Abraham, uno de sus propósitos expresos fue renovar la promesa a favor de Sara, de modo que ella pudiera escucharla con sus propios oídos. Génesis 18 describe cómo el Señor visitó a Abraham acompañado de dos ángeles. Abraham los vio de lejos y quizás aún antes de que se diera cuenta quiénes eran. Sara empezó los preparativos de una comida para ellos. Les ofreció un poco de agua y un bocado de pan, pero en realidad les preparó un medio becerro ofreciéndoles un verdadero banquete. Eso está en Génesis 18, del 4 al 8. La buena voluntad de Sara para atender a los huéspedes minuciosamente Buenas y noches. con tan poca anticipación es una de las pruebas de su sumisión a Abraham, en que es a Abraham que el apóstol Pedro destaca como modelo de esposa. Pedro escribe, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Primera de Pedro 3, del 5 al 6. Este fue el primer ejemplo que a Pedro se le vino a la mente. De hecho, mientras Sara es presentada siempre como sumisa a Abraham, Génesis 18:12 es el único lugar del Antiguo Testamento donde se refiere a él como mi Señor. Mientras estaban comiendo los hombres, preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Génesis 18:9. Aquí en la tienda, respondió Abraham, sugiriendo que sabía que ella lo alcanzaba a oír. La Pues más escritura o menos. los detalles de la conversación que siguió. Usa Dice la china por la del saco. Génesis, déjeme apagar este micrófono, creo que hay un micrófono abierto. Déjame ver por No, acá. la sí.
Ok, ahí. Muy bien. Vamos a leer el texto que dice el libro, Génesis 18 del 10 al 15. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya las costumbres de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuve miedo. No me reí, dijo Sara, ¿verdad? Porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. La risa de Sara, igual que antes la de Abraham, parece haber sido una exclamación de gozo y de asombro más que de duda. Incluso cuando el Señor pregunta ¿por qué Sara se rió? Ella lo niega. Esa negación fue motivada por el temor. Estaba asustada porque no se había reído en voz alta, sino dentro de sí. Tan pronto como se dio cuenta que este desconocido tenía tan seguro y minucioso conocimiento de su corazón, supo al instante y sin ninguna duda que aquello era el Señor. El año siguiente fue un año difícil y muy atareado para Abraham y Sara. Fue el año en que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, en Génesis 18, del 16 al 19 y 29. Y durante ese mismo tiempo, Abraham viajó hacia el sur otra vez, esta vez a la nación gobernada por Abimelech, rey de Gerar. Sara, aunque ahora de 90 años, todavía era lo suficientemente hermosa para agitar las pasiones de un rey. Lo que había ocurrido en Egipto 25 años antes volvió a suceder. Abraham trató de presentar a Sara como su hermana y Abimelech, prendado de su belleza, comenzó a perseguirla. Pero Dios protegió a Sara, advirtiéndole a Abimelech en un sueño que era la esposa de Abraham. Génesis 23. La escritura subraya el hecho de que Dios no permitió que Abimelech le tocara. Capítulo 20, versículo 6, para que no hubiera ninguna duda respecto del niño que ella pronto daría a luz. Abimelech, quien se asustó mucho cuando Jehová se le apareció en sueños, fue gentil con Abraham y con Sara. Fue pródigo en regalos para Abraham y le dijo, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Génesis 20:15. A Sara le dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Génesis 20:16. Según la escritura, inmediatamente después de este incidente, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová como e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Génesis 21 del 1 al 2. Sara le puso por nombre Isaac, que quiere decir risa, y dijo, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Capítulo 21, versículo 6. Ella confesó la risa que anteriormente había tratado de negar. Aquí se nos da una fascinante mirada introspectiva al verdadero carácter de Sara por el hecho de que ella vio humor genuino en la forma como Dios la trataba.
¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Versículo 7. A pesar de sus ocasionales estallidos de humor y su batalla con el desaliento, Sara era por lo general una mujer afable. Después de esos largos años de amarga frustración, todavía podía apreciar la ironía y disfrutar de la comedia de llegar a ser madre en la vejez. Ahora se realizaba la ambición de su vida y el recuerdo de años de amarga decepción desapareció rápidamente de su vista. Dios había sido fiel en verdad. Amén. Díganme, ¿qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención de este subtema? Para las nuevas que entraron, primero buenas noches, ¿verdad? Y Dios me las bendiga mucho. Estamos en la página 51. Hemos leído este subtema, su felicidad por el cumplimiento de la promesa. Empezamos en la 51 y terminamos en la 54. Por ahí está Alicia de Santo Domingo, qué bueno. Y por ahí está Sandy, veo que se agregó, y Betty Liz, por supuesto, está por ahí. Díganme de lo que hemos leído, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué quieren comentar? Vamos a ver. De esta felicidad de Sara al ver la promesa cumplida del Señor. De lo que leímos, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué quieren conversar? Bueno, me gustaría compartir que me impresionó cuando leí que Sara tenía 90 años y Abimelech le gustó. Sí, Ah, con que ya 90 uno, en Italia. ajá, con 90 y uno tiene 60, 70 y bueno, pues anda todo doblado. No, y uno se cree como que ya la vida se acabó y todo. Oye, como tú dices, el egipcio se enamoró de ella 25 años antes, era 25 años más joven, es decir, que tenía entre 60 y 65, ¿verdad? 65. Más o menos. Y a los 90, entonces, le llamó la atención al rey, entonces ya no le llamaba la atención a cualquier hombre, era a los reyes, al rey Sí, Abimelech. Wow, a los 90 mm, años, Dalia. es que era hermosa, dice que Era era hermosa. hermosa. Wow, increíble. Y, Pero Dios la cuidó. Fíjate cómo Dios tiene cuidado. Dios cuidó a mm, Sara para que Abimelech no la tocara, para que no se dijera, no, ese hijo es de Abimelech. No, sino que exacto. la guardó para que ese hijo fuera de su esposo Abraham. Wow, Gildaria, Sí, mira. qué hermoso el cuidado del Señor, ¿verdad? Amén. Dios cuidándola a los 90 para que ese hombre no le pusiera Sí. la mano. A los 90 Dios le estaba cuidando de eso. Increíble. Dime, Yesenia, que tienes la mano levantada. A mí me llamó la atención de que y volvió a decir que era la hermana, no aprendió lo que vivió en Egipcia allá cuando tuvo esa experiencia y volvió a decir que era la hermana. Ajá. Siempre con ese miedo y esa cobardía de él también. A mí me parece que Abraham fue muy cobarde en ese sentido de negar a su esposa. Es que lo mataban. Él dijo media verdad, porque realmente era media hermana. Entonces él no dijo en lo otro. Él dijo la media, la mitad, el 50%. Porque es que lo mataban. Si el rey se enamoraba de esa mujer, mandaba a matar a ese hombre así, para quedarse con la esposa. Realmente ese tiempo no es este tiempo, aunque hay países todavía, hay naciones donde son muy crueles, muy rigurosos, muy abusivos, etcétera. Hay etnias y cosas de, por ejemplo, de África y todo eso que uno ni se imagina cómo viven esas personas por ahí. Pero en ese tiempo, Yesenia, no era este tiempo donde todo es respeto, democracia y no se pueden hacer ese tipo de cosas, pero los reyes tenían el poder, la potestad. Si un rey mandaba a matar a alguien, eso no pasaba nada porque fue el rey que lo mandó a matar.
en ese tiempo era muy fuerte, muy fuerte. La autoridad de un rey era todo en ese tiempo. Entonces él se cuidaba de esa forma, diciendo la media verdad, diciendo que ella era su hermana, pero no decía la otra parte. Tuvo Dios que hablar, ¿verdad? Con Abimelech, hablarle en sueño para decirle que no, que eso era, que ella era esposa de Abraham. Dime, Ana. Bueno, quiero agregar que leíste una parte donde Sara esperaba en Dios y se sujetaba a su Señor, Sí. ¿no? Es interesante porque hoy por hoy hay mujeres que hay hombres que le dicen una cosa y ellas responden otra. Ujú, Entonces, pero lo que me llama la atención de Sara es la espera en Dios. O sea, ella tuvo que, sumisa, callada, desarrollándose todo el evento con Abimelech, ujú, pero ahí habla de lo que era el hombre, ¿no? La actitud la conducta del hombre, más no se comenta de lo que Sara dijo o actuó, como, o sea, los detalles de ella no lo comenta la Biblia, ujú. pero sí es el hombre, pues. Amén, amén, eso es así. Y fíjense que Abimelech, dice que Abimelech, quien se asustó mucho cuando Jehová se le apareció en sueños. O sea, Abimelech supo inmediatamente que era el Señor y le dijo claramente, ten cuidado porque es la esposa de Abraham. Fíjense, el cuidado del Señor, como hemos estado hablando, el cuidado del Señor. El Señor cuida de que su promesa se cumpla. El Señor amarra todos los cabos sueltos. El Señor prepara el camino hacia su promesa para que nada le sea obstáculo. Cuando Dios dice algo, designa algo, nada le puede ser obstáculo al cumplimiento de la promesa de Dios. Dime, Ana, La levanta. palabra del Señor, ajá, la palabra del Señor decía que se le presentó en sueño, pero lo interesante es que no solamente iba a morir él, sino todo lo que estaba alrededor de él, ¿no? O sea Ay, que sí. Dios no pasa por alto una sola persona, sino a todos, ¿no? Ujú, ujú. Sí, generalmente cuando había una bendición en aquel tiempo, la bendición no solamente era para el cabeza de familia, sino para toda la familia. Pero también, asimismo, cuando había un castigo, una maldición, también era la persona, ¿verdad? El cabeza de hogar y toda su familia. En la Biblia aparecen registrados algunos casos, por ejemplo, cuando hubo una tribu que no obedeció al Señor, cuando Moisés le llamó, le mandó a llamar para consultar algo, para reunirse, para hablar algo, y no obedecieron, menospreciaron, no respetaron a Moisés. Y dice la Biblia que la tierra se abrió y se lo tragó a todos. En otras ocasiones, cuando Dios enviaba un castigo, en una ocasión envió un castigo de una enfermedad y toda la familia, todo el que nacía de esa familia tenía esa enfermedad. O sea, antes era así, si había una bendición, la bendición era para toda la familia, si había una maldición, igual, era para toda la familia. Pero recuerden que hay un versículo bíblico que dice que llegó un momento que ya los padres no se iban a comer las uvas y la dentera la iban a tener los hijos, sino que el que cometiera su pecado, ese iba a pagar por su pecado. Ya los hijos no tenían nada que ver, eran liberados de ese castigo. Cada quien iba a sufrir sus consecuencias, pero al principio del Antiguo Testamento era todo por heredad, por familia, por descendencia y se respetaba a la persona por el apellido, o sea, de qué tribu tú eres, de qué, quién es tu padre. Y el padre no solo era el padre inmediato, sino el abuelo, el tatarabuelo y todo iba como en herencia. Y se respetaba mucho de qué tribu tú vienes, cuál es tu genealogía, cuál es tu descendencia. Fíjense que hay libros en la Biblia que tienen todas esas genealogías y uno se aburre leyendo todo eso y esos nombres rarísimos y páginas y páginas de la Biblia dedicadas a la genealogía, pero era necesario
porque depende de donde tú vinieras. Así era tu futuro en ese tiempo, así te pertenecían las bendiciones o te llegaban las maldiciones de acuerdo a la familia. Eh, Incluso hasta Jesús se muestra la genealogía de Jesús desde el Antiguo Testamento hasta el final, hasta nacer Jesucristo. Esa genealogía también se registra en la Biblia. Entonces era muy importante a qué familia tú pertenecías, de dónde tú vienes, para respetarte o no, para distinguirte o no, para menospreciarte o no. Tenía mucho que ver con eso. Entonces, ya hablamos, ya en páginas anteriores hablamos de la risa de Sara, de cuando Sara se rió, ¿verdad? Cuando este ángel dijo que ella iba a tener hijos, ella se rió en sus adentros y por temor lo negó, porque se dio cuenta que la persona que estaba con Abraham descubrió que ella se rió, aunque no lo hizo en voz alta, y allí ella se dio cuenta que era alguien que no era un hombre cualquiera, ¿verdad? Pero qué alegría, qué alegría. Y me encanta cómo ella le pone el nombre Isaac, risa, porque Dios me hizo reír. Yo me imagino la alegría tan grande, el Sara romper ese ciclo, el ser estéril en aquel tiempo. Ahora no, ahora es como parte de la normalidad de la vida, pero antes el ser estéril era un castigo, era ganarse el menosprecio de los demás. Esas mujeres eran consideradas como malditas o castigadas por Dios por no tener hijos. O sea, era una afrenta muy grande. Y el ella abolir la esterilidad y tener un hijo la posicionaba diferente ante su familia, ante los demás, independientemente de su edad. Es como si ella rompiera con eso que se creía que era una maldición en ese tiempo. Dios me ha hecho reír. Y dice ella, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Cuando ella le cuenta eso, mira donde yo di a luz y tengo 90 años, dice ella, lo que se enteren se van a reír conmigo. De esto que hizo Dios conmigo, como que Dios me hizo una broma, ¿verdad? Y me dio este hijo a los 90 años. Dime, Yesenia. Yo tengo una pregunta, Ajá, de acuerdo a la época de ahora. Por ejemplo, ahorita hay muchas mujeres que son estériles y sí. entonces en ese caso cuando se ponen a hacer inseminaciones, esas cosas, ¿eso es pecado o no? ¿O, o es aprobado por Dios? Porque pues uno no sabe, porque como la vida la da el Señor, ¿sí? Y hay veces ahora uno hace tantas cosas para alquilar el vientre, entonces no, ahí sí tengo esa duda. Ujú, ujú. Mira, desde el punto de vista médico, si lo asociamos con el punto de vista espiritual, yo entiendo que Dios le ha dado la ciencia al ser humano. Fíjense que antes las personas se morían porque el hígado se le dañaba y esa persona era una sentencia de muerte. Hoy en día se hace trasplante de hígado. ¿M? Antes la persona se moría por el corazón, si no funcionó, se le reventó y no hay vuelta atrás. Hay trasplante cardíaco, hay trasplante de corazón. Una persona antes se moría por una leucemia, pero ya resulta que hay trasplante de médula y la persona puede salvarse. Yo entiendo que Dios le ha dado la ciencia al hombre para mejorar su salud y mejorar las cosas. Yo entiendo que ese proceso de inseminación artificial y todo eso no es pecado, sino que es la ciencia dada al hombre, dada por Dios. Y fíjense que cuando también Dios dice que no, aún esa persona se haya inseminado y todo lo demás, no siempre resulta. Entonces ahí vemos la voluntad de Dios sobrepasando la ciencia humana. Dios le Ujú. da la ciencia al hombre, pero cuando Dios dice que no, ni siquiera la ciencia funciona. ¿Hay trasplante Exacto. de hígado? Sí, pero no todo el que se trasplanta sobrevive, porque cuando Dios da una sentencia, la da por encima de la ciencia del hombre. El que tú busques la forma de tú poder procrear, de que te inseminen fecundación in vitro y luego te coloquen tu bebé allí del mismo esperma de tu esposo y te lo coloquen en tu vientre, pues eso es ciencia.
Eso es un mecanismo científico, inteligencia, sabiduría dada por Dios al hombre, a los médicos, para tratar la esterilidad. Pero eso no significa que es 100% que el que se realice ese procedimiento va a tener un resultado esperado, sino que Dios, a pesar de que le da la ciencia al hombre, hay casos donde Dios dice, es que ni con eso, porque yo dije que no. Entonces, esas cosas no son pecado. Todo lo que sea para mejorar nuestra salud y sea dado a la ciencia médica, por Dios está bien. Porque cuánta gente hay sana hoy en día gracias a la ciencia. Cuántas personas hoy pueden disfrutar de sus hijos y ser una familia bendecida por el Señor con sus hijos a través de un procedimiento así. Que Dios lo permitió, que ese embarazo pudiera procrearse, pudiera crearse, crecer en su vientre. Eso es pura ciencia, es sabiduría que Dios le ha dado a los hombres, o sea que eso no es pecado. Ok, vamos a continuar leyendo entonces. Betty Liz, Dios te bendiga. Tú tienes el libro en físico, a mí se me olvidó si tú tienes el libro en físico o lo tienes ahí en No, digital. yo lo tengo en digital. ¿En que tú terminaste la página 51? Ajá, tú lo tienes por página. Yo terminé en la 54. 54. Ok. Ajá, para que leas entonces su dureza para tratar a Ismael. Ese subtítulo, por favor. Su dureza para tratar a Ismael. A ver si aquí igual. Tiene título, sí. Sí, aquí está. Sí. Ajá, ok. Sara tiene un papel principal no solo en episodio, más narrado en la escritura. Lo que sabemos de esa cultura, Isaac fue destetado definitivamente cuando ya un niño, de unos 2 o 3 años. Ay, no, eso tiene dientes ya. La escritura dice, yo paré las mías a los 8 meses, al año. Hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado, Isaac 21:8. Era una ocasión para celebrar, pero algo pasó que fue la gota que rebalsó, rebalsó, nosotros diríamos Rebotó. rebosó, Ujú. rebosó el vaso de Sara en su larga lucha por aceptar a Agar como concubina de su esposo. Vio a Ismael burlándose de Isaac, versículo 9. La escritura no dice por qué se burlaba Ismael. Probablemente haya sido por alguna causa insignificante e infantil. Como cualquier padre lo podría confirmar, el comportamiento no tiene nada de extraño en un niño de la edad de Ismael. No tendría más de 14 años en esa fecha, recién salido de la niñez para entrar en la adolescencia, lo bastante mayor para ser responsable de sus actos, pero no para ser sabio. Pero fue demasiado para Sara, para que Sara lo soportara. Inmediatamente dijo, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Versículo 10. Para Abraham toda la alegría de la fiesta se esfumó en un instante. Después de todo, Ismael era su hijo primogénito. Lo amaba de verdad. Recuerde su primera súplica al Señor. Ojalá Ismael viva delante de ti. Génesis 17:18. ¿Estaba siendo Sara demasiado severa? En realidad no. En la práctica, cualquier mujer forzada a compartir su marido con una concubina respondería a la situación del mismo modo. Ella era la verdadera esposa de Abraham. Agar era una intrusa. Además, de acuerdo con la promesa de Dios mismo, Isaac era el verdadero heredero de Abraham, prometido por Dios para ser aquel por medio del cual la promesa tendría su pleno cumplimiento. Las cosas se enredaron más allá de la medida para Ismael. Al estar en posición de alegar el derecho
de primogénito por sobre el verdadero heredero nombrado por Dios para suceder a Abraham. Cuanto más permaneciera Ismael en tal condición, más era una amenaza al propósito de Dios para Abraham. Así que lo que puede parecer a primera vista como una reacción extrema, no fue sino otra prueba de la gran fe de Sara con la promesa divina. Dios mismo confirmó la sabiduría de su demanda. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Capítulo 21, versículo 12. Ismael no fue de ningún modo abandonado. El Señor prometió hacer de él también una gran nación, porque es tu descendencia. Versículo 13. En consecuencia se apareció a Ismael y a Agar en su apuro y prometió cubrir todas sus necesidades. Además, entre Ismael e Isaac se mantuvo algún tipo de relación familiar, porque cuando Abraham murió, ambos hijos enterraron a su padre al lado de Sara. Génesis 25, 9 al 10. El apóstol Pablo usa la expulsión de Agar como una ilustración del conflicto entre la ley y la gracia. Lo llama una alegoría, Gálatas 4:24. Pero no debemos pensar que con ello está negando los hechos históricos que cuenta el Génesis. En vez de eso, los está tratando como tipología, o mejor aún, como una lección de vida. Agar, la sierva, representa la esclavitud del legalismo, es decir, el intento por ganar el favor de Dios por medio de las obras. Sara, la esposa fiel, representa la perfecta libertad de la gracia. Pablo recuerda a los creyentes de Gálatas: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Versículo 28. Salvados por gracia, no esperando ser salvados por las obras. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Versículo 29. Tal como Israel se burlaba de Isaac, así los falsos maestros de Galacia perseguían a los fieles creyentes. La conclusión de Pablo: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Versículo 30. A pesar de lo brutal que parezca, hay un principio espiritual crucial, muy necesario y positivo en la expulsión de Agar e Ismael. Simboliza la verdad importante que el tipo de religión dependiente del esfuerzo humano, simbolizada por la trama carnal que concibe a Ismael como un cumplimiento artificial de la promesa de Dios. Es completamente incompatible con la gracia divina, simbolizada por Isaac, el verdadero heredero, y las dos se oponen una a la otra, de manera que ni siquiera pueden permanecer juntas. Amén. Dime, ¿qué te llamó la atención, Betty? Yo he tenido conflicto con esa parte de Sara, mandar al marido a acostarse con la otra. Que yo tuve que pedir perdón al Señor por eso, porque yo, no way. Pero hay que obedecer al Señor. La última parte simboliza la verdad importante, que el tipo de religión dependiente del esfuerzo humano, simbolizada por la trama carnal que concibe a Ismael como un cumplimiento artificial. Me llama mucho la atención eso, cómo Dios permitió eso, porque es su propósito, ¿no? Y nosotros como cristianos estamos llamados a obedecer, a creer y a aceptar lo que Dios dispone, porque Él sabe por qué lo hace y siempre tiene un propósito para eso.
Ujú, Entonces, por eso les digo, les confieso, que para mí eso fue, eso ha sido una parte de yo sentarme con mi papá cuando yo le decía, papi, tengo preguntas teológicas, y él decía, ahí vamos, porque yo siempre fui muy preguntona. Entonces, a mi papá ser un pastor, pero también enseñaba teología, pues para mí ha sido un honor. Y eso siempre, siempre, siempre se lo he dicho a mis hermanos, que eso para mí ha sido, ay, qué cosa tan maravillosa. Yo tener ese hombre que cada vez que yo, no importa la página que tú le preguntes de la Biblia, siempre tiene una respuesta. Entonces yo me senté con él con eso y él me miraba y se reía como usted no se imagina. Y me decía, esta muchachita, digo, papi, yo no acepto eso. Yo no puedo aceptar eso. Entonces me cogió muchos años ya, Shani, ujú, porque yo también fui esposa y yo no aceptaba una mentira, ni blanca, ni rosada, ni a mí no me venga con que se disfraza la verdad. Yo cortaba como una ninja y ya. Creo que por eso estoy sola. Eh, pero sí, siempre fui muy fiel y aceptaba a ojos cerrados y sin condiciones la voluntad de Dios. Entonces llegué a aceptar eso, de que Dios siempre tiene un propósito para todo. ujú, Am, y que pero en consecuencia de todo eso, Él se le apareció a Ismael y Agar en su apuro y prometió cubrir todas sus necesidades. Ellos sufrieron mucho. Y por eso yo como tenía conflicto también, porque yo decía, pero ¿cómo es posible eh, insistir a que pase esto? Porque yo pienso en la parte humana de nosotros que Abraham diría, pero Sara, tú estás loca. ¿Cómo yo me voy a acostar con otra mujer y encima de eso ser una sirvienta? Porque sabemos que pues antes tenían muchos, em, en esa cultura, ¿no? Los niveles sociales y las cosas y así, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ujú. me vas a mandar a acostarme con otra? Y más siendo la sirvienta. Pero ella con su afán de que había que tener la descendencia. La Pero descendencia. entonces eso se formó una guerra, Sí, porque porque unos eran de una forma el y objetivo otra de era otra. Sara, ajá, el objetivo de Sara no era que Abraham disfrutara estar con Agar, sino No, que no. sirviera a Agar de vehículo para traer a ese niño al mundo, porque ella se desesperó. Eso Sí, hablábamos exacto. miércoles anteriores, ajá, de lo que acarrea, lo que trae una mala decisión. Y yo Sí, me imagino la insistencia que ella la tenía ins- con Abraham, que Abraham quizás para quitársela ya de encima con ese tema, le cumplió. Y vemos cómo exactamente. arrastró toda esa Ujú, consecuencia. Dios es muy justo. A pesar de que Dios mantuvo, porque es que lo que cuando Dios dice una cosa, mire, aunque usted ujú. brinque, se despatille, Sí, señor. eso es lo que se cumple. Y Dios le Sí, prometió esa descendencia a través de Isaac, a través de un hijo de Sara y Abraham. Pero no exacto. obstante, Dios es justo. La empleada, la esclava, no tenía culpa de eso. Salió Ujú, embarazada, dio a luz y el Señor no la desamparó. No le dio la promesa, no fue cumplida a través de Ismael. Pero Dios le hizo correcto. una promesa a Agar también, Ujú. porque no era hijo de Sara, pero era hijo de De Abraham. Abraham, Entonces, exacto. Dios cumplió una promesa diferente y le dijo, no, de él yo voy a sacar también una nación, pero la nación de la que yo estoy hablando desde el día uno con Abraham es Isaac. Isaac, No, exactamente. pero fíjese cómo Dios hace justicia, Ujú, no la desamparó a ujú. ella. No, no me interesa este muchachito. Wow, Dios tiene misericordia De todos, sí, de señor. todos. Ese niño era inocente, él vino y no sabe a dónde fue que cayó, en qué hogar cayó, quién es mi Ujú, papá. O sea, él no tenía culpa de nada. Por lo tanto, Dios también lo bendijo. Ahora, la promesa oficial de Dios se iba a cumplir a través de Isaac, que era el Isaac. hijo de Sara. Y Ujú, me encanta aquí que dice que ni tan duro trató Sara
a la esclava, porque como tú estabas diciendo, los niveles eran muy marcados en aquel tiempo y un esclavo era nadie. Un esclavo Exacto. era que tú compraste una silla, una mesa y un esclavo. Ujú, Eso era ujú. parte de tu casa, como un objeto de tu casa. Y por eso no se entendía como que era tan dura Sara con ella. También hay que ver la afrenta que le hacía Agar a Sara. No se sabe, la Biblia no registra, por eso no se puede poner a estar especulando tanto. No registra la Biblia por qué Ismael se burlaba o le hacía eh, travesuras a Isaac, si era cosa de niños realmente, o animado por su mamá Agar, o porque su mamá era una anciana. Yo recuerdo que como mami me tuvo tarde a mí. Entonces mami tenía cana desde los 15 años, tenía el pelo canoso. Entonces yo recuerdo que cuando mami iba al colegio, a las reuniones, los muchachitos me decían, los de mi curso, me decían, ahí vino tu abuela a buscarte. Mire, y eso me prendía a mí. Ay, pobrecita. Sí, y me fastidiaban con eso porque mi mamá parecía más adulta, o más, sí, más adulta, más entrada en edad que lo que realmente ella era porque ella se dejaba su pelo canoso y todo, y me tuvo tarde, ya una mujer madura, entonces eso me hervía a mí. Entonces nadie sabe si esa era la burla de Ismael de que su mamá era una viejita, a pesar de que muy buena moza, ¿verdad? Si no, preguntaría a Gildalia, que Gildalia a mí nos impactó mucho. Esa belleza de Sara a los 90 todavía levantando Sí, puertos a los 90, o sea, increíble. Entonces, de verdad que esta historia me hace tan feliz, o sea, yo me pongo a analizarla, a digerirla, yo sé que todas ustedes también, y puedo ver aquí la justicia de Dios, la justicia y la misericordia de Dios con el inocente, con el que no tiene culpa de nada. No le dio, claro está, la promesa oficial porque esa le correspondía a Isaac, pero claro. no los desamparó ni a su mamá ni a ese niño Ismael. El Señor obró justicia y no los desamparó. Ahí está Leda y ahí vi a Nancy y yo con Leda. Esas mujeres no se separan. Dios me las bendiga, Dios me las guarde y ahí están ellas al aire libre. En el calor, me imagino que está caliente allá, bien caliente debe estar. Y ahí Mi está. hermana, disculpe que la interrumpa. Usted sabe que usted estaba comentando que su mamá la tuvo a cierta edad. Entonces Ajá. yo tuve la mía a cierta edad también. Y cuando yo la iba a buscar al colegio, le decían a ella, te vino a buscar tu abuela. Exactamente. No, tú te digo que es lo mismo cuando viene a ver, Ismael le tenía, eso digo yo, la Biblia no dice nada de eso. Pero conociendo uno de los muchachos, cuando viene a ver, le hacía su bullying porque su mamá tenía 90 años. Cosa de muchacho, ¿verdad? Pero Sara, como su niño lindo era Isaac, Sara estaba ahí, mira, como la gallina recién con sus pollitos, que tú no te le puedes acercar mucho, que esa gallina le da con picarte y caerte atrás. Entonces Sara estaba con ese muchachito, miren, en una burbuja de cristal para que nadie le pusiera la mano. Dime, Ana. Sí, podemos ver la protección divina del Señor, Ajá. ¿verdad? En la Amén. familia, en la familia. No, Amén. Dios no los desamparó, no los estuvo en todo momento, desde que Sara salió embarazada hasta que tuvo Isaac, lo destetó, toda esa parte y vemos verdaderamente que la presencia del Señor estuvo con ellos en todo momento. Ujú, ujú. Amén, así es. En todo momento, Dios es un Dios justo. Por eso nosotros tenemos que derramarnos en las manos de Dios con toda confianza y tranquilidad, porque Dios es justo y jamás, jamás hará injusticia con nosotros, jamás en la vida. Dime, Gildalia. No, que también tenemos que tomar en cuenta la ilustración que hace Pablo Ujú. en el conflicto entre la ley y la gracia. De Amén. verdad que yo lo leí, ¿no? Y no lo entendí. Y hoy leyéndolo fue que caí. Ay, Dios mío.
Ahora sí entiendo. A ¿Verdad? Que la ver. ley, como dice aquí, representa la esclavitud del legalismo, pero la gracia, ¿verdad? Que es la esposa fiel, representa la perfecta libertad de la gracia. Ujú, ujú. Así Sí, mismo qué es. hermoso. Y es una Ujú. excelente comparación. Excelente. Es como que Sí, Agar tuvo ese niño forzado, fue guiado ajá. por una idea carnal, pero entonces Isaac Ujú. era una orden del Espíritu. Eso estaba, es una orden desde el cielo. Era Sí, una gracia de Dios, un regalo de Dios para Sara. Ismael no fue vamos a poner directamente, porque sabemos que todos los hijos son un regalo de Dios. Pero Ismael, de forma directa, no fue un regalo. no fue Ismael deseado. no fue deseado, fue forzado. Buscar ese hijo Exacto. forzadamente. Entonces la ley eso es lo que hace. Tú obedeces, pero forzadamente. Si no quieras, tienes que obedecer. Exacto, porque al final las graves consecuencias ya tú sabes cómo son. Pero entonces la gracia es totalmente diferente. Aprendemos a obedecer a Dios por amor a Dios, Por no amor. por la obligación. No, exacto, no es forzado. Exacto. Es lo mismo que un padre duro que se jacta de decir, ay, mis hijos me obedecen, pero tus hijos te obedecen porque si no tú le arrancas la cabeza, no porque te amen. Pero un Sí, padre que sea bondadoso, misericordioso, que sea justo con sus hijos, los hijos le obedecen. Ah, habló papá, hay que respetarlo, pero por amor y agradecimiento es muy distinto, es muy distinto. sí, Entonces, de verdad que, wow, pero tremenda comparación, ¿verdad? El de llevar esa sí. historia Bueno, común y corriente, ¿verdad? Una historia cotidiana, llevarla a esa comparación teológica. De verdad que esos apóstoles eran tremendo. Bueno, y tremendo. sin escuela de teología. Ay, 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 tremendo, tremendo. Dice Alicia aquí en el chat, dice, Sara no creyó a la promesa, ella se rió porque ya estaba en una edad que ni la costumbre veía, es decir, no veía ni siquiera la menstruación. Ella iba a perimenopausia, menopausia, posmenopausia, todo eso, todo lo pausia de eso. Ya ella lo había pasado todo. Dice, pasaron 25 años y Dios le dio lo que le había prometido. Cuando Dios promete, no importa la edad, horas antes de usted morir, eso usted lo va a ver, lo que Dios le prometió. Es algo de verdad hermoso. Acuéstese a dormir de ese lado. El hombre promete, pero como viene a ver ya el otro día está como que, ¿cómo que yo prometí eso? Yo no me acuerdo. Pero a Dios no se le olvida nada, nada. Si Dios le prometió a usted, y qué promesa más poderosa que su palabra. Allí están todas las promesas de Dios para nosotros. Y si Dios lo dijo y está ahí, solo nos resta creer, creer. Y ustedes ven cómo se han ido cumpliendo incluso las señales de su venida y Cristo está cerca. Siempre lo decimos, eso será así cuando no lo estemos esperando y por las señales nos damos cuenta que falta muy, muy poco. Pues vamos a terminar esta parte. Si Gildaria, por favor, me puede leer el último subtema, la Ok, felicidad de los últimos años, para terminar hoy con Sara. Vamos a ver. ok. La felicidad de los últimos años. Después que Agar hubo sido expulsada, Sara regresó a una vida sana y monógama con su marido y su hijo. Isaac, que era un constante recuerdo para Sara y Abraham de la incondicional fidelidad de Dios. Hasta donde podemos saber, los restantes años los vivieron con alegría y paz. Sara no aparece en la descripción bíblica, ni siquiera cerca de Abraham para el sacrificio de Isaac. Todo el hecho es solo representado como una prueba de la fe de Abraham. Sara parece haber sido mantenida totalmente al margen de esto hasta que hubo concluido. Ocurrió en la región de Moriab, Génesis 22:2. En generaciones posteriores, la ciudad de Jerusalén rodeó el área conocida como Moriab y el monte en el corazón de la ciudad. Fue el sitio exacto donde, de acuerdo con Segunda de Crónicas 3:1, estaba situado el templo.
Moriah estaba aproximadamente a 70 kilómetros de Beerseba, donde Abraham residía en ese entonces. Génesis 21, 33 y 34. En todo caso, la fe de Sara ya había sido muy probada. Ella había demostrado desde mucho antes su confianza total en la promesa de Dios. Y el sello de la aprobación de Dios sobre ella está contenido en aquellos pasajes del Nuevo Testamento que la reconocen por su fidelidad constante. A decir verdad, en la misma manera como la que el Nuevo Testamento trata a Abraham como el padre espiritual de todos los que creen, Romanos 4, versículos 9 al 11, Gálatas 3, 7, a Sara se la presenta como la madre espiritual y el antiguo arquetipo de todas las mujeres fieles. Primera de Pedro 3, 6. Lejos de tomar en forma aislada esos ejemplos memorables donde Sara actuó muy mal, la celebra como el verdadero prototipo de una mujer adornada con el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Primera de Pedro 3:4. Este es el adecuado epitafio para esta mujer realmente extraordinaria. Qué cosa más bella. Dime, Es Gildani. tremendo. Dime, Ay, conclúyeme esto, por favor. sí, uno se queda, bueno, pues impresionado. De verdad, bueno, primero vamos a decir de la fidelidad de Dios y el aguante de esa mujer, Ay, sí. porque no fue fácil para ella. Ujú. Por eso, como dice, ¿verdad? El epitafio es una mujer extraordinaria. Todo lo que tuvo que pasar, pero al final vio lo que Dios le había prometido y lo que ella tanto anhelaba, tener un hijo. Amén. Amén. Y esperó a los 90. Dios mío, Dios es maravilloso. Una de las moralejas que nos llevamos de Sara es que para Dios no hay nada imposible. Como dijo aquel Sí, ángel que visitó a Abraham. ¿Y por qué ella se ríe? ¿Habrá algo difícil para Dios? O sea, Dios sí, se ríe de nuestra incredulidad. O sea, Dios dice, Dios mío, pero ¿cómo no creen? O sea, me sirven a mí, o sea, no me conocen, no conocen mi capacidad. A veces uno le pide las cosas a Dios, yo me incluyo, pero al rato tengo como que me da un frío en el estómago, como, ¿y si no? ¿Y si esto? ¿Y si no pasa? ¿Y si no allá? Y yo me lo que pasa reseteo, es me que digo, mira, Chani, ¿qué te está pasando? ¿A qué Dios tú le estás sirviendo? Y todas nosotros somos así, estamos esperando un diagnóstico médico. Y ay, Señor, y nos vamos en gloria y pidiendo y tenemos fe. Y al otro día, ay, cuidado, y si sale positivo, y si sale esto, y si sale allá. Óyeme, pero es que no hemos conocido a Dios todavía. ¿Acaso hay algo difícil para Él? No. Y aún tengamos que atravesar un pequeño desierto, un proceso, Él ha prometido que estará en ese proceso. Porque a veces no, la respuesta no viene tal cual le estamos esperando, pero Dios nos acompaña en ese proceso hasta el final. Muchas amén. veces la respuesta es aún mejor. Le pedíamos una cosa, pero eso se ramificó. Esperamos una bendición en línea recta y Dios hace que eso ramifique para todos los lados y seamos nosotros hasta bendición para otros. O sea, Dios es así. Conozcamos, vamos a proponernos en nuestro corazón conocer más a Dios. Mientras conocemos más a Dios, menos dudas tenemos en nuestro corazón. La misión de Dios es que creamos. La fe viene de Él, porque dice que es don de Dios. La misión del diablo, ¿cuál es? La duda. Eso es don del Ujú. diablo. Entonces, mantienen una pelea constante, la fe y la duda todo el tiempo. Entonces, si conocemos más a Dios, aumenta nuestra fe. Si nos ponemos a pensar todo lo que Dios nos ha hecho, nos ha librado, nos ha permitido, dónde estamos hoy, qué cosas ha evitado de nosotros,
Eso aumenta nuestra fe para lo venidero. Cuando viene un enfrentamiento, un proceso actual, recordamos, vamos a recordar siempre lo de atrás, pero Dios me salvó de esta, pero Dios me salvó de la otra, pero Dios me libró de aquí, pero Dios me dio de estrategia para allá. ¿Y por qué ahora yo todavía sigo dudando? Entonces no he conocido a Dios. Entonces, Sara conoció a Dios. Dios selló esta promesa al final con el cumplimiento de ella y por eso le puso Isaac, Dios me hizo reír. O sea, ella se rió como, ¿y este Dios? O sea, dándome este muchacho a los 90. Ella creía que recién allá, dada la promesa, ella que, bueno, vamos a comprar pamper porque ese muchacho viene ahí. Y no, no vino, vino al tiempo de Dios. Y ella se rió y dice ella, no, y los demás que lo sepan se van a reír conmigo, porque es que algo imposible Dios lo hizo posible. Y si Dios fue capaz de abrir una matriz de una mujer de 90 años que no tenía menstruación, no tenía ovulación, el hombre, sabrá Dios cómo estaba también ya, finiquitado de 100 y pico, de 100 años, y Dios darle un hijo, o sea, ¿y qué puede ser más difícil, más imposible, más increíble para un ser humano? ¿Mm? Ese Dios que resucitó no solo a Lázaro, a la niña, y resucitó él mismo. O sea, ¿qué puede ser más difícil que devolver la vida al que ya no la tiene? Y nosotras a veces, porque le estamos orando a Dios por 10 libras de arroz y porque esa libra de arroz no llegan, estamos de que dudando. ¿Cómo así? Eso significa que hay que ponerse a dieta y para que coma menos arroz. El proceso es para que rebajemos un poco. Entonces, vamos a confiar más en Dios. Yo me emociono mucho con esta historia de Sara porque ya ustedes lo saben, Dios a mí me sanó de esterilidad. Yo sé lo que es ser estéril. Yo sé lo que es que un médico te diga que tú no vas a tener hijos. Yo sé lo que es hacer Dios de lo imposible posible, porque yo lo viví. O sea, el tú decirle quizá a una mujer que nunca haya pasado por eso, trata de imaginárselo, pero a mí no hay que contármelo para que me lo imagine, porque yo lo viví. Y iba a empezar un tratamiento médico y antes de que empezara ese tratamiento médico, Dios me dio un regalo. Entonces, para que yo no dijera, ah, no, eso fue la endocrinóloga, eso fue el tratamiento que me sanó. Dios dijo, no, se lo voy a dar antes del tratamiento y ya estaba comprado y yo no empecé ni la primera pastilla y estaba embarazada. Para que yo supiera que ese regalo vino de él directamente, del que hace lo imposible posible. Entonces, por favor, no, que yo estoy dudando porque es que necesito $200 para la compra, entonces no lo tengo. No, hombre, señores. No, 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 esas son cositas. ¿Cómo es que dicen los finos? Percatas minutas. Si Dios hace lo más grande, no te puedes mortificar por una libra de arroz, porque no, tú no tienes aceite, porque te faltan 2 huevos, porque el niño no tiene una mascota y un lápiz para el año escolar. Ponle eso a Dios en la lista y órale a Dios con fe, que Dios siempre nos ha respaldado. Nunca Dios nos ha llegado tarde, siempre, siempre ha estado ahí y nunca nos ha abandonado. Dime, Ana. Mira, está Bueno, calor, me dio calor. sí, sí, se nota, se nota. Verdaderamente como la palabra, como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Hoy nos habla Dios, mujeres de poca fe, no, mayor fe en el Señor. Amén, amén. Así es, mayor fe en el Señor. Ay, Dios mío, y si supiéramos nosotras cuánto le agrada a Dios la fe, cuánto le agrada a Dios, eso mueve montañas, eso mueve el corazón de Dios, inclina el oído de Dios a nosotros, la fe del hombre. Hoy hablamos, ya para terminar, hoy hablábamos, no sé si usted recuerda, en el programa de hoy en la mañana hablábamos del centurión, de esa cita bíblica que el centurión le dijo, mira, mira, Jesús, mira, yo, para que estemos claros, yo no soy digno de que tú pises mi casa.
sea, yo reconozco que yo soy un pecador tan profundo, dijo el centurión, que tú no puedes pisar mi casa, yo no soy digno de eso, pero oye, tú dices la palabra desde aquí, porque Jesús iba rumbo a la casa de él. Él mandó unos sirvientes y lo atajaron en el camino y le dijo, mira, si tú dices la palabra aquí, porque yo soy centurión y yo soy militar y tengo gente por debajo, y cuando yo doy una orden, esa persona lo cumple. Le quiso decir, ¿cuánto más tú que tienes autoridad? La autoridad divina porque tú eres Dios. Él le quiso decir, yo soy humano y a mí me obedecen los que están por debajo. Di la palabra. Si tú dices, mi siervo va a sanar. ¡Qué fe! Y dice Jesús, una de las pocas veces que dice en la Biblia, menciona la fe, como admirado por la fe de la gente, como una, 2 o 3 veces, no más, en el Nuevo Testamento. Y Jesús dice que Jesús se sorprendió, se maravilló de ver la fe, de encontrar esa fe que aún ni en Israel la había encontrado. Señor, di la palabra. Si tú de aquí, desde el aquí, dice, no, se va a sanar, se sana, él se va, yo lo voy a encontrar sano al siervo. Esa es la fe que tenemos nosotras que practicar. Ese hombre estaba moribundo, el siervo del centurión se estaba muriendo, lo dice la Biblia, estaba moribundo, no era una enfermedad cualquiera. Él salió rápido a buscar a Jesús, a buscar ayuda porque se le iba a morir y él lo amaba a su siervo, lo amaba. Y Dios levantó ese moribundo. Esa es la fe que necesitamos tener, que aunque no veamos nada, aunque veamos la enfermedad, pero es que yo estoy orando, pero es que yo veo la enfermedad, yo estoy orando, pero yo veo, mira el diagnóstico, mira el papel, lo que dice, yo estoy orando, pero mira lo que dice mi sangre, yo estoy orando, pero mira lo que dice mi glicemia, que yo soy diabética, yo estoy orando, pero mira lo que dice mi hueso, que yo tengo osteoporosis, que tengo una enfermedad de los huesos que va para atrás y voy a quedar en una silla de ruedas, yo estoy orando, pero yo no veo nada. Es una fe contraria todo el tiempo. La fe va en contra de lo que tus ojos físicos pueden ver. Siempre será así. Siempre será así. Y esto me está sirviendo a mí también, porque yo también tengo peticiones en mi corazón delante de Dios. Y el Señor nos anima en esta noche a ejercitar nuestra fe, no a guardarla en un bulto, en una maleta, debajo de la cama, a ejercitar, aunque no veamos nada, aunque no importa lo que ven nuestros ojos físicos, nos dicen, este es el resultado, ya no hay nada que hacer. Es creer, guardar ese papel, doblarlo así, decir, no, esa es la palabra de un médico, no es la que Dios dice. Es atrevernos a creer más allá del diagnóstico médico. Es atrevernos a creer más allá de lo que te dijo un abogado, de lo que te dijo un juez, de lo que te dijo un familiar. Es creer más allá de la circunstancia. El siervo estaba moribundo, pero el centurión prefirió creer que si Jesús decía la palabra, él se iba a sanar. No se llevó de que, bueno, este está casi muerto y qué va a hacer Jesús. No, ya eso ya se complicó. No, él no pensó que se complicó, él pensó que había esperanza. Entonces, hasta el último minuto de nuestra vida debemos creer que hay esperanza. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey, Dios nos va a librar, estamos seguros. Y aún no nos libre, no nos arrodillaremos ante tu estatua. Es decir, que Dios es Dios en nuestra vida, lo haga o no, sea su voluntad o no, pero Él sigue siendo Dios. Entonces, a veces flaqueamos, no vemos lo que estamos esperando del Señor por la falta de fe. Dios está deseoso de darnos lo que le estamos pidiendo, pero es que dice, pero es que ya no cree. Yo tengo que guardar mi maleta e irme porque que ella no está creyendo nada. Entonces, lo que agrada a Dios, lo que hace que Dios actúe a nuestro favor es nuestra fe. Es decir, Señor, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. La fe es fácil cuando dejamos de lado la vocecita del enemigo aquí. Cerramos nuestros ojos físicos, los cerramos y con ellos cerrados comenzamos a abrir los ojos espirituales. Es fácil creer. No dejemos que el enemigo nos envuelva en lo cotidiano, en lo real, en el mundo real, en el mundo real. Dios es sobrenatural. Dios rompe lo natural y trabaja en lo sobrenatural.
Y a veces el enemigo nos tiene preocupados, turbados. No, es que si eso pasó, esto es así, esto es allá, esto es allá. Y nos mete, como todo el tiempo estamos en esta realidad. Nosotras somos cristianas. Y como cristianas sabemos que tenemos un Dios que no es de esta realidad. No es un Dios natural, sino un Dios sobrenatural. No es un Dios solamente poderoso, no, 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 es todopoderoso. Alguien puede ser poderoso, yo puedo esto, yo puedo acá, Dios puede allá, pero el poder de nosotros es limitado. El Señor es todopoderoso. Tú ves, Wendy, esas dos rodillas, pónsela a Dios. Esas dos rodillas no son tuyas, son prestadas, esas dos rodillas. Tú le dices, mira, Señor, tú me la diste. Si yo tengo rodillas para que funcione para algo, esas rodillas son tuyas. Y tú la vas a alinear a tu voluntad en el nombre de Jesús. Entonces es creerle a Dios, agradar a Dios con nuestra fe. No dejar que el enemigo bloquee nuestra mente. Yo lo voy a dejar ahí porque son las 9:13. Ustedes no me avisan nada, no me dicen ya, se acabó. Vamos a orar para terminar esta parte y que podamos aprender de esta mujer, podamos aprender cuando obedecemos a Dios al final. Qué alegría cuando vemos el resultado de nuestra fe. Qué alegría cuando vemos el resultado de la promesa. Y no es posible que por falta de fe no podamos ver ese resultado que estamos esperando. Imagínate, comienza a imaginarte, no el si no, y si no pasa, y si no esto, y si no estoy sana, y si no lo otro, comienza a cambiar ese y si no, y comienza a pensar, y si sí, y cuando yo lo tenga en las manos, y cuando se cumpla, y comienza a pensar en lo feliz que eso te va a hacer. Cuando Dios cumpla, termine contigo este proceso y cumpla su promesa. Vamos a orar en esta noche. Le doy gracias a todas. Hemos terminado Sara y el miércoles vamos a comenzar con Raab. Ay, 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 se va complicando. Se va complicando. Trate de no perdérselos. Estos estudios, este club, trate de no perdérselo. Eso es, yo le estoy diciendo a ustedes, amor propio para mí es esto. No pintarse las uñas y al salón. Amor propio es esto, darnos amor a nuestro espíritu, enriquecer nuestro espíritu, acercarlo más a Dios. Eso es amor, el verdadero amor propio es ese. Amén. Pues vamos a orar para despedir esta parte. Padre Santo, Dios de gloria, Dios de misericordia, yo te doy tantas gracias por este grupo, por este club, que nosotras contra viento y marea, luchando con pruebas, con dificultades, con desánimo, con lo que sea, nos conectamos este ratito, Señor, para hablar de ti, aprender de ti, leer sobre ti. No hemos leído sobre Eva, no hemos leído solamente sobre Sara, sino sobre tu obra en cada una de estas mujeres. Dios mío, que nuestra fe crezca, que tomemos estos ejemplos. Son mujeres a las que podemos imitar, de las que podemos aprender de sus errores para no cometerlo nosotras. Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe. Y así como Sara tuvo gran felicidad, se rió cuando vio a ese hijo nacer, ayúdanos a nosotras a esperar con fe hasta que tu promesa sea cumplida, hasta que veamos la respuesta tuya en nosotras y podamos reír, Señor, de felicidad. Mientras tanto, ayúdanos en el proceso. Ayúdanos en lo que estemos atravesando. Yo sé, Señor, que pronto alcanzaremos la victoria, porque la victoria no depende de nosotras, sino de ti. Gracias por este club maravilloso que hemos tenido en el día de hoy. Ayúdanos a perseverar y vernos el miércoles, si así tú lo permites. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a todas ustedes. Beso grande. Las amo en el amor del Señor. Gracias por conectarse en el día de hoy. Hasta el miércoles, si Dios lo permite. A veces yo pongo, Charlie, lo repito en el programa, dime. si puedes y tienes el link del de la semana pasada, si lo pudieras